La llegada del coronavirus ha provocado una herida profunda en muchas familias. Ha marcado un antes y un después en la forma de hacer duelo y de hacerse cercanos en la despedida. La pandemia está siendo un huracán, un terremoto. Toda esa falta, ¿no?, no sé cómo decirlo, de normalidad, de lo que estamos acostumbrados al acompañamiento en momentos así, de la unión, del apoyo, ¿no?, de esa presencia física tan necesaria entre unos y otros, de ese abrazo, ¿no?, ha sido algo muy doloroso. El Centro San Camilo, en la madrileña localidad de Tres Cantos, acompaña y enseña a acompañar desde 1983 a personas que han perdido a un ser querido en situaciones tan difíciles como las de una pandemia. José Carlos Bermejo sabe lo que es sufrir coronavirus en primera persona. Este religioso camiliano, junto con otros muchos profesionales, han sabido humanizar desde el confinamiento con un testimonio esperanzador en los momentos más duros del COVID-19. Las primeras noches mi angustia para intentar humanizar el final de la vida de quienes iban a quedarse por el camino era conseguir oxígeno para que tuviesen alivio en la afectación, seria afectación que había para muchos mayores a nivel pulmonar, ¿no? El miedo era muy intenso. El miedo se masticaba en los trabajadores, en los residentes, en los enfermos, en las familias, y el miedo pesa y a veces hace que no se pueda ni flotar en el agua, sino que se hunde, no porque uno no sepa nadar, sino porque el miedo se convierte en un plomo que tira para adentro. La Plaza San Camilo se convirtió en zona cero y hospital de campaña en menos de 2 horas. Una adaptación a marchas forzadas para prevenir a un enemigo que ya estaba en casa. Cuando ya había un grupo de personas sin muchos equipos de prevención, como escaseaban por entonces, arbitramos que el modo de protegerlos era traerlos justamente a esta sala, esta preciosa sala de encuentro, de animación, de fiesta, de celebración. Se convirtió en una especie de unidad de cuidados intensivos. Me conmueve recordar cómo estaban las camas alrededor de este salón, separadas por un biombo, y el centro lleno de los recursos sanitarios para el cuidado. Aquí llegaron a haber, creo que, una quincena de personas, porque el virus, una vez que entraba en una persona, se desarrollaba, se replicaba de una manera galopante. Así que en pocas horas y pocos días la cosa se ponía en situación muy grave. Fue idea de nuestro equipo asistencial también el llevar a las personas que estaban aquí en fase que parecía que era de últimas horas, situación de últimas horas, llevarlas a la capilla que está aquí contigua. Y entonces la capilla se convirtió también, pues, una sala ya no de cuidados intensivos, sino de cuidados de últimas horas. Y allí fallecieron hasta prácticamente un 30 personas de nuestra casa. Es un lugar de encuentro. Por lo tanto, abrir este espacio a que los enfermos hicieran su último camino aquí, al pie de esa cruz, al pie de esas vidrieras, acompañados de sus seres queridos, para que se pudieran reconciliar con ellos mismos, perdonarse, darse las gracias, creo que era un lugar importante. Encarni trabaja como profesora en el Centro de Humanización de la Salud. En poco tiempo ha pasado de ser acompañante a ser acompañada por la pérdida de varios seres queridos a causa del coronavirus. En el mismo periodo de tiempo, con unos días de distancia entre unos y otros, estuvieron enfermos mi padre, el hermano de mi padre, que eran como uña y carne, mi madre y mi tía, la mujer de mi tío, y mi hermana y mi sobrino. Cuando tú le estás comunicando a tu madre que, pues eso, que te acaba de llamar el médico y que ha fallecido mi padre, pues estás oyendo la voz del auxiliar, dándole los buenos días, Encarna, venga, que le pongo el termómetro, y la persona, mi madre en este caso, estaba totalmente, pues, deshecha, ¿no? Hay un debate interesante, ¿verdad?, que
Era si vivimos tiempos de silencio de Dios o vivimos tiempos de Dios a la vista. Esto tiene que ver a dónde mires. Esto tiene que ver a dónde mires. Dios en esta casa, y me imagino que en muchas casas, estaba a la vista, en la mirada, en la palabra oportuna, en el silencio oportuno, en un tono, en un saber estar, en la preocupación por aquellos compañeros que se pusieron enfermos y tuvieron que cuidar a los que estaban aquí desde su corazón y de su pensamiento. La necesidad del acompañamiento ha sido de vital importancia antes, durante y después del confinamiento. Posiblemente el acompañamiento espiritual sea uno de los elementos que nos pueda ayudar a mantenernos humanos en esta circunstancia de sufrimiento, y también puede ser uno de los elementos que pueda ayudar a los cuidadores a cuidar humanamente, a los enfermos a vivir su proceso de enfermedad humanamente, a los que están en duelo a poder hacer el duelo de un modo más humano, y a los que están muriendo, pues que también puedan morir del modo más humano posible, ¿no? Algunas personas con ocasión de la pandemia dicen haber perdido la fe. Otras dicen haber encontrado en la pandemia y en la experiencia de enfermedad una oportunidad para preguntarse más en lo íntimo del corazón sobre la dimensión misteriosa y para reconocer que Dios está presente. No sé de dónde te sale la fuerza a veces, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, experimentó una fuerza muy fuerte en Dios, de repente una fe muy grande, ¿no? En rezar, en estar ahí, pues pidiendo, ¿no? En mi caso igual, pues también acompañada de muchos seres queridos, ¿no? Que estaban ahí apoyándonos, pues a través de los grupos de WhatsApp o el teléfono. ¿Sabes el cuento? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo está la unidad? Bien, bien, está tranquila. Vamos a empezar ahora la reunión interdisciplinar de las mañanas y vamos, seguimos trabajando. En San Camilo ponen empeño en ofrecer la mayor calidad de vida posible a personas con enfermedades avanzadas e irreversibles. Un cuidado integral y respetuoso tanto al enfermo como a su familia. Los cuidados paliativos son la respuesta más humana y humanizadora que podemos dar a las personas que se encuentran al final de la vida y a sus familias. Se trata de tender un manto que reconozca la dignidad de quien se encuentra al final sin prolongar innecesariamente la vida y sin acortarla, porque lo pudiera pedir la misma persona. Sin encarnizamiento técnico, sin eutanasia. Se trata de acompañar, a dignificar, a humanizar el final de la vida, dando la posibilidad de que la persona viva su propio morir, haga del tiempo una oportunidad para dar gracias, para reconciliarse, para despedirse con su familia. Yo siempre digo, los paliativos no pueden ser al final de la vida, los paliativos tienen que empezar en la sala de partos. Es verdad, para paliar el sufrimiento del que tengo al lado que está triste, del que tiene miedo, del que pasa hambre, del que... Esos son paliativos también. En España hay un buen desarrollo de cuidados paliativos desde los años 80, pero muy insuficiente, se cubren menos de la mitad de las necesidades que existen. Esta es una gran necesidad de nuestro entorno para humanizar el morir, mucho antes que pensar en otras soluciones que son más cuestionables desde el punto de vista ético. Buenos días, Belén. Buenos días. Un gusto en verte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Encantada de... Pues nada, aquí tenemos a Amada. Vale, que estaba esperándote. ¿Qué tal? Esto es que no nos podemos abrazar, es una Amada, historia. acuérdate que no te puedes tocarla, ¿vale? Los profesionales y voluntarios siguen acompañando el final de la vida y la soledad con una respuesta de calidad, cuando más se echan en falta los abrazos y los besos. A eso se le llama reconfortar con humanidad. Yo llevo 10 años aquí acompañando a personas mayores y la motivación es la soledad que yo siempre he pensado que han sufrido. Es una realidad que nos pone a nosotros cuando nosotros seamos mayores y no todo el mundo la quiere ver ni la quiere acompañar. Y el no poder venir aquí durante este tiempo, personalmente, yo lo he vivido con tristeza, porque nosotros el papel que hacemos aquí, lo que venimos, lo que nos mueve es acompañar soledades. Y cuando más soledad y cuando más sufrimiento hay es cuando menos hemos podido estar. ¿Tu padre tuvo que salir? Mi padre salió, sí. Mi padre se fue a Valencia. Sí. Y mi marido se fue a Holanda. ¿A Holanda? Fíjate.
Acompañar en estos momentos, en el momento del COVID, es un momento difícil porque tenemos unos recursos muy limitados, solo podemos acompañar unas determinadas horas, no podemos pasar a la residencia por todas las precauciones que hay que tener. Entonces, ahora es complicado. San Camilo ha sabido adaptar el acompañamiento a las circunstancias del coronavirus para seguir escuchando y aliviando cualquier tipo de dolor. Enseguida activamos toda la atención telefónica, activamos toda la atención, pues telemática de cualquiera de sus formas, ¿no? Y es verdad que las personas enseguida, pues con esa necesidad que había de un soporte emocional, enseguida respondieron a, vale, pues telefónicamente como sea, pero sí que es verdad que lo necesitamos. El duelo se ha complicado porque no hemos tenido lo que veníamos hablando de la importancia de la presencia. Se nos impone la ausencia. Veníamos insistiendo en la importancia de la escucha. Se nos impone la posibilidad del encuentro en la proximidad. Hablábamos de la importancia del abrazo, sin palabras, desde el punto de vista psicológico y pastoral y humano, ¿no? Y se nos impone la posibilidad de darnos un abrazo. El Centro de Escucha ayuda y acompaña desde hace más de 20 años a las personas que, por ejemplo, sufren un duelo complicado cuando llega la muerte súbita o cuando hay un suicidio de por medio. Pues a esto se le suma el haber perdido en unas circunstancias tan difíciles, para algunas personas incluso tan trágicas, a seres queridos, pues efectivamente el sentimiento de tristeza, de pérdida, de injusticia se incrementa, es mucho mayor. Hay una parte de sufrimiento en el ser humano inevitable. Nadie nos puede quitar que suframos cuando perdemos a un ser querido. ¿Podemos vivir el sufrimiento inevitable de manera saludable? Esta es la pregunta y esta es la respuesta que damos en el Centro de Escucha. Es más bien una labor primero y principal de acompañar en ese dolor, de entender ese dolor, es decir, que aprenda a vivir con lo que le ha ocurrido. Eso no significa que deje de doler, eso significa que tienes capacidad de vivir con ese sentimiento de añoranza, de tristeza, porque ya lo has hecho más adaptable, más funcional a tu día a día. Hay tantos duelos como personas, al igual que hay tantas enfermedades como enfermos, y cada duelo tiene su propia evolución. Cuando perdemos a un ser querido entramos, y antes también, en proceso de duelo. Es un impacto a nivel de toda la persona, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, se altera toda nuestra persona. La reducción de aforos en las despedidas de nuestros seres queridos han cambiado la manera de transmitir y retransmitir el pésame o de estar en contacto con nuestros mayores. Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, asistentes espirituales se convirtieron en la posibilidad de que los mayores no muriesen solos. Entonces la creatividad se desplegó no solo en su propia disposición para estar cerca de la cama cuando no había ningún familiar, sino también para tirar de móviles y tablets para contactar con los familiares. Le grabamos un audio, todos los familiares y las enfermeras de la UCI pues se los pusieron de despedida a él en la UCI. Entonces fue también un momento como muy sanador para nosotros y bueno, pues esos mensajes nos tranquilizaron mucho. Que le llegaran esos mensajes también fue algo muy bonito. Y bueno, pues ahora recientemente vamos al pueblo este fin de semana, vamos a enterrarle y hacerle la misa funeral. Así que bueno, pues ya también a cerrar esa parte. Un aspecto poco conocido es el duelo infantil, el acompañamiento a menores que han perdido a un familiar cercano o que tienen una enfermedad grave. Consuelo, ¿por qué el tema del duelo, en este caso de infantil y juvenil de menores, es tan poco conocido, o al menos en la opinión pública? Pues porque da miedo. Da miedo.
hay que tener mucho control emocional y hay que amar, dejémonos de tonterías, de cariñitos, amar mucho a los niños y a los adolescentes para estar ante un niño en paliativos que te diga, Consuelo, ¿duele morirse? Yo he acompañado y acompaño duelos en adultos, en jóvenes y en niños, y te diré que el más difícil de acompañar es el de los niños. Entre otras cosas porque para estar con un niño o sacas al niño interior que tienes dentro o has fracasado. Si te tienes que tirar al suelo, te tiras al suelo. Si tienes que hacer el tonto, haces el tonto. Si te tienes que reír, tienes que reír. Si este niño necesita mucho abrazo, pues tienes que abrazarle mucho. Más fuerte. Muy bien. Pero el niño sufre y los procesos de duelo a veces no se entienden en los niños, se tapan, el niño se refugia en su fantasía, el niño sufre miedos terribles, ¿no? Y hay que saber sacar todo eso. Hay que sacarlo para poder trabajarlo y para que el niño entienda lo que le está pasando. Y es posible, ¿eh? Es posible y es precioso. Es precioso. Trabajar con niños es como entrar en otra dimensión. Incluso en situación de duelo, que es tan doloroso. Valentín Rodil es psicólogo on the road y el responsable de la unidad móvil de intervención. 179.000 kilómetros de escucha y de no parar para acercarse allí donde sea necesario. Un buen samaritano sobre ruedas. La unidad móvil es un brazo extensor del centro de escucha que a su vez es un espacio donde atendemos, acogemos y acompañamos durante un tiempo determinado a personas que han sufrido una crisis por un duelo, por una pérdida repentina o por una crisis vital. La UMI arrancó de Tres Cantos en 2013 en forma de autocaravana para cubrir una necesidad en la calle. Una escucha gratuita que no pone precio al dolor y que permite zurcir los rotos del corazón. En las circunstancias de la pandemia nos hemos tenido que adaptar porque ¿quién no ha estado afectado? Es un momento vital diferente en el que además las personas ayudantes hemos tenido que hacer reflexiones y ser muy conscientes de lo que estábamos viviendo, porque por primera vez en la historia, a mejor la historia reciente de nuestro país, los ayudantes y los ayudados íbamos en el mismo barco. Valentín y su equipo saben que las emociones no hay que guardarlas y tomar conciencia de lo vivido es en estos momentos más necesario que nunca. Entiendo que para que puedas venir no va a ser difícil y tenemos que seguir hablando por teléfono o algo así durante un tiempo, ¿no? Gran parte de la razón por la cual la gente no está peor ha sido porque muchísimas enfermeras, yo diría enfermeras y enfermeros, o sea, es decir, sanitarios de estos de primera línea, han sido el brazo de las familias. O trabajadores de residencia, que han estado también como siendo, bueno, pues no hay familia, somos nosotros la familia. O sea, ha habido detalles que yo creo que han generado protección en ese sentido. Pues hola. Las personas que se acercan a la UMI San Camilo vienen con toda la cuerda de una vida llena de nudos. En este microclima sanador, la persona es el único protagonista de su historia. Sus planes de disfrute en estos momentos de la vida por lo que ha pasado, ¿no? Aquí acontece mucho que las personas se atreven a leerse sus nudos, a expresar las cosas, a sacarlas. Entonces, aquí, pues claro, vives resurrección de gente y vives muerte de gente. Esa posibilidad de estar delante de procesos humanos sabiendo que no está en nuestra mano solucionarlo, sin embargo, sí ver cómo van a mejorar muchísimo, pero no van a estar bien del todo, o a lo mejor alguna persona sí, yo creo que eso, por ejemplo, es de lo más sorprendente y al mismo tiempo de lo más escandaloso para este tipo de ayuda. Los religiosos Camilos llevan 500 años apostando por unos cuidados paliativos que humanicen con calidad la última etapa de la vida terrenal. Un acompañamiento cercano y necesario durante los momentos más duros en el inicio de la pandemia que también les pasó factura.
En la comunidad somos 10 personas, 3 mayores y el resto jóvenes. Bueno, pues hemos enfermado todos los jóvenes, porque cuando la cosa se ponía mal, yo empecé en el comedor a mirar a mis compañeros jóvenes y con la mirada de decirles, con la palabra, con complicidad, preparaos porque aunque seáis presbíteros, sacerdotes y estéis en otra, si hace falta, toca ponerse a cuidar a los mayores. Y así fue, todos cuidando a los mayores y uno detrás de otro, pues enfermamos todos. Viví esta etapa del coronavirus con mucho realismo y esperanza. Realismo por la incertidumbre que nos presenta este virus desconocido hasta el día de hoy para todos, y con esperanza, porque la esperanza es la que nos permite seguir adelante en medio de la incertidumbre y de la crisis. Los padres Camilos de Tres Cantos adaptaron una parte de la comunidad como hospedería para acoger a trabajadores y compañeros que enfermaban o que guardaban cuarentena preventiva. ¿Cómo estás? Pues un poquito mejor, poco a poco, pero mejor. Me alegro. Que aproveche. Gracias, muchas gracias. Parecía un poco contradictorio, pero efectivamente muchos trabajadores aceptaron. Se nos llenó la comunidad de compañeros enfermos y de compañeros que querían prevenir, no llevar el virus a su mujer, a sus padres, a casa. Así que nuestra comunidad se convirtió en una comunidad enferma, sanadora, enferma, que necesitaba ser cuidada unos de otros, y una comunidad cuidadora y hospitalaria de una nueva planta de atención. Nuestra comunidad parecía de nuevo un hospital más, donde se escuchaban las lamentaciones y las soledades. El Centro San Camilo puso en marcha durante el estado de alarma la campaña Coronazón, una red de ayuda solidaria para sobrevivir económicamente y poder cubrir los gastos extraordinarios. En los días más críticos también teníamos mucho miedo por la dimensión económica, porque estábamos gastando mucho. Muchas bajas, muchos laborales, muchos recursos para comprar, para intentar prevenir. Esta campaña nos sirvió para captar fondos y efectivamente intentar llenar el agujero, que es una de las preocupaciones y uno de los problemas reales que se genera, no solo a las personas, sino cómo hacer viable y sostenible el servicio que prestamos. El duelo es una cuestión de salud pública. El Centro de Humanización lleva más de 30 años coronando los cuidados de la salud con formación y poniendo más corazón en las manos, siguiendo el lema y carisma de San Camilo de Lelis: cuidar y enseñar a otros a cuidar. Entendemos que una de las líneas fundamentales de esta divulgación es la formación, tanto de los profesionales futuros como de aquellos que ya están trabajando en las instituciones sanitarias, sociosanitarias, en el ámbito educativo. Para ello tenemos varias líneas, algunas tienen que ver con la formación profesional, la formación para el empleo, y avanzamos hasta líneas incluso de formación de posgrado, sobre todo orientadas a capacitar a líderes que quieren trabajar en sectores parecidos a nuestro o en promover programas de humanización en los lugares en los que trabajan. Nuestra joyita es el máster en counseling, para ayudar a las personas a prepararse en el acompañamiento en el sufrimiento, y el máster en intervención en duelo, para hacer expertos en duelo complicado. Muchas acciones formativas lo que pretenden es también acompañar a los profesionales y a los voluntarios al desarrollo humano, no solo adquirir conocimientos. Aquí nos cuidan mucho a los voluntarios, nos dan muchísima formación. La formación es fundamental para hacer un buen acompañamiento. Nos guían en todo, desde atención espiritual, relación de ayuda, duelo, todas esas cosas para que el acompañamiento que hagamos sea un acompañamiento de calidad y un acompañamiento sentido y serio, ¿no? Los nuevos abrazos se siguen dando en San Camilo con mascarillas. Un equipo de 700 personas, entre trabajadores, voluntarios y colaboradores, humanizan con pasión el mundo de la salud y desconfinan el miedo como anticipo de ese abrazo de Dios que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Ahora la mascarilla ha hecho que seamos más expresivos con las miradas y se llega mucho,
O sea, parece mentira que no tengas que decir estoy sonriendo, ¿no? Porque se ve en la mirada y es mucho más profunda. Y eso es lo que yo creo que es lo bonito que estamos viviendo ahora, es que hemos empezado a mirarnos a los ojos con más profundidad. Esta crisis nos está dejando grandes enseñanzas. Y la enseñanza es que nos necesitamos los unos a los otros. Valores como la solidaridad, la hospitalidad, la compasión y la presencia en este tiempo de pandemia son claves, porque nada de lo humano nos es ajeno. Y yo la fuerza de donde la encontraba era en saber que estaba haciendo algo por los demás. Entonces es un poco también del acompañamiento al otro desde qué le hace sentir bien, ¿no? ¿Dónde encuentras tu sentido en la vida? Pues cada uno lo encuentra de manera distinta, ¿no? Abrirse a la vida. Es posible. ¿Cuándo acompañamos? Acompañamos con una acción preventiva para prevenir el que se cierren a la vida, para prevenir una depresión y para prevenir la vida no vale la pena vivirla. A pesar de todo, la vida vale la pena vivirla y hay que vivirla. Una vuelta de tuerca, un abrazo que dar, una cara mojada, una entrega total, otra gota de sangre, estar hasta el final, sin pasarme de rosca, eso es humanizar, un ratitito de escuchar la sonrisa para estar, una mano extendida, vuelvo a verte sin más, mantener la esperanza, no rendirse jamás, poner toda la carne y en silencio esperar. Yeah, 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 humaniza y ya verás.